Muy buenas noches, ingeniero Pablo Zarzos, ingeniero Javier Morandi. Esta es nuestra defensa del proyecto interdisciplinario, en la cual se incluyen las materias de matemática y física. El proyecto está dirigido por mi persona, Leslie Loja, y mi compañera Sol Freire. Somos estudiantes de la Unidad Educativa Particular San José La Salle del segundo año, Pravelo B. Continuamos con los objetivos. Como general tenemos construir una maqueta de un dinamómetro y realizar un proyecto en el que se pondrá en práctica los conocimientos impartidos en matemática y física, como lo son ley de Hooke y regresión lineal. Objetivos específicos. Número 1. Investigar y comprender qué es la regresión lineal para ponerlo en práctica. Número 2. Calcular la constante elástica. Número 3. Recabar datos y comprobar el funcionamiento del dinamómetro. Fundamento teórico. La ley de Hooke. La ley de Hooke es sumamente útil en todos los de aquellos campos en los que se requiere del conocimiento pleno de la capacidad elástica de los materiales. La ingeniería, la arquitectura y la construcción son las disciplinas en las que es más usada frecuentemente. La aplicación más conocida de la ley de Hooke es la elaboración de los dinamómetros, aparatos compuestos por un resorte y una escala que permite medir escalarmente fuerzas. Por ejemplo, regresión lineal. La regresión lineal es una técnica del análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. Modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal. Dinamómetro. Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hooke. El rango de la medición. Usos de la estadística. La importancia de la estadística radica en sus múltiples y significativos usos, que van desde la resolución de problemas hasta la toma de decisiones. Por medio de las operaciones estadísticas es posible lograr y comprender el comportamiento de unos datos que se representan en realidad cotidiana. Explicación de la ecuación. Primero sacamos los gramos, que son 300, y los transformamos a kilogramos. Nos da como resultado 0,3. Para del resultado 0,3 multiplicamos por 1000 y el resultado es de 1,028. Para sacar el peso en newtons, se multiplica la masa por 9,8, que sería la gravedad. El peso es de 10,07 newtons, el resorte se estira 10,5 centímetros y la conversión la realizamos de 1 centímetro. Con todos, mi nombre es Sol Freire y les presento el desarrollo de nuestro proyecto. Como podrán observar en este momento, están las fotografías de la construcción de nuestra maqueta. Cabe recalcar que nosotros hicimos la maqueta desde cero. En este proyecto intervinimos mi compañera Leslie Loja y mi persona. A continuación, se muestran las fotografías y la comprobación del funcionamiento de nuestro dinamómetro. Continuamos con la tabulación de datos. La primera tabla está lo calculado y lo medido. Para lo calculado tenemos la masa, el peso, y lo medido tenemos el peso y la elongación. Hagamos esto con un ejemplo sencillo. Tomemos el primero. La masa fue de 0,406 gramos y el peso es de 3,48 newtons. ¿Cómo obtuvimos el peso? El peso lo obtuvimos tras transformar de gramos a kilogramos y multiplicarlo por 9,8. Se preguntarán por qué lo transformamos. Las medidas en las que se trabaja es de kilogramos. No podemos trabajar en otras medidas que no sean kilogramos. Por eso la transformación. Continuamos con lo medido, el peso. El peso fue de 4,24 newtons. Como pueden ver, no hay un margen de error tan grande ni tan notable. Entonces, eso significa que nuestro dinamómetro hizo un buen trabajo. Aunque las cantidades pequeñas tenían un margen de error, pero fue controlable. En la elongación fue de 0,4 metros. Con las cantidades más grandes se puede diferenciar mucho menos el margen de error. Ya es casi innotable. En el análisis de resultados, la recta de regresión. Los datos que ya hemos visto anteriormente. Estos datos los ordenamos y tomamos las columnas que nos van a ayudar en las siguientes procesos. Está la elongación. La elongación va a ser nuestro X. Y esto va a estar representado en metros. Y está nuestro peso. El peso va a ser nuestra Y va a estar representado en newtons. Para el cálculo de todos los datos que vamos a ver, como son la media aritmética, covariancia, desviación estándar, coeficiente de correlación, utilizaremos una tabla. Una tabla que nos ayudará a sacar estos datos. Está la XY y la YY. Como lo hemos visto en la tabla anterior, estos datos ya los tenemos, solo los ubicamos. Esta es nuestra columna de FI. El FI es cuántas veces se repiten los datos. Solo hemos sacado una vez, así que la cantidad de datos en total que tenemos son 10. Después sacamos el XY por FI, el XY al cuadrado por FI, YI por FI, YI al cuadrado por FI,
Y por último, XY por YI por FI. Estos datos, como dije anteriormente, nos servirían para lo que es esto. Tenemos la media aritmética en X. La media aritmética de X, la fórmula es la siguiente. Es la sumatoria de XY por FI sobre el número total de datos. Como lo dije anteriormente, la tabla ya nos ayudará. Solo hay que buscarla. XY por FI, la sumatoria en total es 0,6. Y el número total de datos es 10. Ubicamos y hacemos una división sencilla. Esto es representado en metros y aritmética en Y. La media aritmética en Y, su fórmula es sumatoria de YI por FI sobre el número total de datos. En la tabla anterior ya lo tenemos. Es 66,489. Intentamos utilizar todos los decimales posibles para que el margen de error no suceda y no sea notable. Hacemos una división sencilla y el total es 6,649 newtons. Procedemos con la desviación estándar en X. La desviación estándar, su fórmula es raíz de sumatoria de X al cuadrado por FI sobre el número total de datos menos la media aritmética al cuadrado. Todos estos datos ya los tenemos. La sumatoria solo hay que buscarla en la tabla y lo podemos ver aquí. La desviación estándar en X. La fórmula de la desviación estándar es raíz de sumatoria por XY al cuadrado por FI sobre el número total de datos menos la media aritmética al cuadrado. Como dije anteriormente, todos estos datos ya los tenemos en la tabla. Aquí están. Hay que buscar la columna y el total es de 0, los decimales, como dije anteriormente, entre más decimales usemos, menos será el margen de error. La respuesta total es de 0,057 metros. Tenemos la desviación estándar en Y. Su fórmula es igual a la desviación estándar en X. Y el total es de 1000,795 newtons. La varianza en X. La fórmula de la varianza es de varianza al cuadrado. Este dato ya lo tenemos, lo hemos sacado anteriormente. Lo único que hacemos es ponerla al cuadrado y hacemos una potencia sencilla. Y obtenemos el resultado. La varianza en Y, hacemos lo mismo con el resultado obtenido anteriormente. La covarianza. La fórmula de la covarianza es la sumatoria de XY por YI por FI sobre el número total de datos, menos la media aritmética de X y la media aritmética de Y. Y obtenemos el resultado. Cabe recalcar que las medidas son de metros por newtons. Por último, obtuvimos el coeficiente de correlación. La fórmula del coeficiente de correlación es la siguiente. Es la covarianza por dividido para la varianza en X y la varianza en Y. Y obtenemos el resultado, que es 0,981. Tenemos los resultados estadísticos. La tabla número 4, resultados estadísticos. Aquí lo único que hacemos es organizar todos los resultados que hemos obtenido anteriormente y está organizados y fuerte. Esto significa que la elongación depende fuertemente del peso. Tenemos por consiguiente la recta de regresión. Este fue uno de nuestros objetivos principales. La fórmula es la siguiente. Y menos media aritmética de Y. Esto es igual a covarianza dividido para la varianza en X al cuadrado por X menos media aritmética de X. Podemos ver el procedimiento y la respuesta fue la siguiente. Y es igual a 112,37X menos 0,228. Aparte, hemos hecho una verificación en Excel de nuestra recta de regresión, representándola y teniendo frente a nosotros el diagrama f de x. Como podemos ver, nuestra gráfica, se puede observar la recta de regresión obtenida con nuestros datos de Excel y la ecuación de Word son totalmente idénticos. No hemos fallado en los datos. Fuerza es igual a constante elástica por elongación. Conclusiones. Se realizó un dinamómetro funcional capaz de medir fuerzas a través de pesos. Número 2. Se comprendió qué es la regresión lineal y se puso en práctica. Número 3. El desarrollo del proyecto posibilitó adquirir nuevos conocimientos y reforzar los temas ya vistos en clase y medios digitales. Este ha sido nuestro proyecto. Por último, tenemos las recomendaciones. Al momento de realizar nuestro proyecto nos dimos cuenta de dos cosas especiales y fundamentales. Primero, procurar el momento de hacer la maqueta que el resorte no choque con las mediciones de la graduación. ¿Qué significa esto? Nuestro resorte estaba muy dentro de la maqueta
Y esto nos hacía que choque con las mediciones de nuestra graduación, lo que nos hacía imposible ver cuánto valía cada valor. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue sacar el resorte para ponerlo un poco más afuera, para que no suceda este problema. Otra de nuestras recomendaciones sería que conseguir un resorte especializado para poder calcular valores más pequeños. ¿Cómo es esto? Los valores más pequeños. Cuando teníamos valores más pequeños, el margen de error era muy notable. Esto sucedía porque el resorte no estaba especializado para esos datos. Entonces, si conseguimos un resorte especializado para ello, podemos medir datos más pequeños y sería igual que con los grandes. El margen de error sería casi nulo. Dicho esto, muchísimas gracias por su atención, esperemos sea de su agrado y se podría decir que hemos cumplido con el objetivo de nuestro proyecto interdisciplinario de física y matemática. Una linda noche.